Imagina despertar una noche y darte cuenta que no puedes moverte. Intentar ver si es una pesadilla, si es un sueño, pero no, estás despierto. Simplemente no tienes el control de tu cuerpo. Y en la entrada de la habitación hay un ser. No tienes idea qué es, pero de algo puedes estar completamente seguro. Este ser sabe que estás despierto y sabe que ya notaste su presencia. Hay historias que parecen imposibles, hasta que notas que la persona que le está contando no está tratando de convencerte, más bien está intentando entender qué fue lo que sucedió. Y esta es una de esas historias. Antes de todo lo que te voy a contar, quiero que sepas que Whitley tenía una vida completamente normal. Tenía una esposa, un hijo, una carrera prometedora como escritor de terror. Sí, irónicamente, se ganaba la vida escribiendo acerca de monstruos. Hasta que un día dejó de inventarlos y ellos simplemente aparecieron. Diciembre de 1985. Whitley y su familia deciden ir a pasar Navidad a una cabaña que se encuentra en el medio del bosque, lejos de la ciudad. Un lugar silencioso en donde podían disfrutar de la nieve, del frío, de la fogata y crear recuerdos familiares junto a su hijo. Pero el recuerdo que iban a formar era más horrible de lo que pudieran haberse imaginado. Luego de haber pasado el día junto a su familia, se dispusieron a dormir. Hasta este momento no había alguna señal o actividad paranormal en la casa que le hubiera podido avisar o prevenir sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, Whitley se despertó sobresaltado, como cuando te despiertas cuando sientes el peso de la mirada de alguien. Volteó a ver a su esposa, pero su esposa estaba completamente dormida. Entonces algo hace que desvíe su atención hacia la puerta de la entrada de la habitación, que si bien estaba muy oscuro, dejaba entrever a un ser. Este no era alto, era aproximadamente de la estatura de un niño, y en cuestión de segundos este ser ya no estaba solo. Habían varios alrededor de su cama observándolo. Ahí, parados simplemente en medio de la oscuridad. Whitley empezó a gritar desesperado. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Había entrado alguien a la casa o esto era una simple pesadilla? Estaba completamente aterrado y, según recuerda, nunca dejó de gritar. Sin embargo, su esposa, que estaba acostada justo al lado de él, jamás escuchó absolutamente nada. Era como si hubieran desconectado el sonido del momento. Después de esto, todo se vuelve fragmentos, pero todos ellos llegan a un mismo lugar. Él siendo secuestrado por seres extraterrestres. Recuerda cómo lo sacan en contra de su voluntad de la habitación y lo llevan a la parte trasera de la casa. Ahí lo colocan en una especie de catre. Lo siguiente que recuerda es a él fuera de la casa, en medio del bosque. Curiosamente, termina dentro de un círculo de piedras del cual no puede moverse. Él está completamente consciente, sin embargo, no tiene el control de su cuerpo. Y entonces ocurre algo que no puede explicarse. Comienza a elevarse. Es como si una fuerza lo jalara hacia arriba o como si algo lo estuviera succionando. Hasta este punto, él no tiene idea si esto es un sueño o de verdad está ocurriendo, porque él nunca había visto a estos seres y nunca se imaginó que pudiera suceder lo que le estaba ocurriendo. Recuerda que mientras subía, veía la ciudad, veía las nubes y llegó a un lugar completamente blanco, pero con un olor extraño. Según él, lo describe como olor a queso. Y ahí mismo vio a los mismos seres que había visto en su habitación, solo que en este caso parecían empleados. Era como si estuvieran siguiendo órdenes o no tuvieran como vida propia. Quizás eran demasiado robotizados, pero para la época, 1985, esto era una locura. Pero hay otro ser, uno que parece ser el líder. Su piel es de color azul, es más alto y tiene los ojos completamente negros. Estaba dentro de una nave extraterrestre. Pero no solo eso, estaba a punto de convertirse en un experimento. Lo que estaban a punto de hacerle
se iba a convertir en la peor pesadilla que alguien pudiera haberse imaginado. El ser azul se acerca y le dice a Whitley algo que va a aterrarlo aún más. Van a tener que operarle el cerebro. ¿Cómo? Obviamente, Whitley, al escuchar esto, termina completamente aterrado e intenta defenderse. Pero recordemos que sus extremidades están paralizadas, entonces lo único que puede hacer es gritar, gritar y decirles que no tienen derecho de hacerle eso. Sin embargo, lo que le contesta este ser resulta todavía más perturbador. Sí tienen derecho y permiso de hacerlo. Pero ¿quién les dio el derecho y el permiso de operarle a Whitley el cerebro? Sin poder correr, Whitley es testigo de cómo este ser abre una caja que parece como de un material parecido al metal, saca una aguja, toma su cabeza y le inserta la aguja. Curiosamente, no hay dolor. Sin embargo, sí pudo escuchar cómo esta aguja perforaba todas las capas de la piel hasta el cráneo. Luego insertaron otra aguja, pero esta la insertaron en un lugar que no te vas a querer imaginar. El siguiente se despierta en su casa, en su cama, adolorido, extrañado, confundido. No tiene idea de lo que pasó anoche, sin embargo le duele todo el cuerpo, le duele la cabeza. No hay una razón que pueda explicar por qué le duele todo. Se siente confundido con esta sensación de que algo no tuvo que haber pasado, de que algo extraño había sucedido en la noche. Estaba confundido, muy confundido. Tenía como flashazos o fragmentos de algo que había sucedido, sin embargo, no recordaba qué era, pero sí recordaba los ojos negros. De hecho, le comenta a su esposa y le dice, oye, ¿sabes qué? Creo que anoche se metió un búho porque recuerdo unos ojos. Pero su esposa lo observa extrañada y le dice, bueno, eso no es posible porque todo estaba cerrado. Entonces él queda completamente confundido porque tiene partes de un rompecabezas, recuerda imágenes, pero no tiene la imagen completa. No sabe si este fue un sueño, si fue una pesadilla o si de verdad pasó, porque externamente parece que nada sucedió. Luego de no querer contárselo a absolutamente nadie durante un tiempo, decide contárselo a su esposa. Anne, sorprendentemente, decide apoyarlo y ayudarlo a buscar respuestas. Es entonces cuando llegan con un hipnoterapeuta forense, quien sí decide ayudarlos y hacer una hipnosis regresiva. Y lo que recuerda es mucho más aterrador de lo que pensaba. Este no había sido su primer encuentro con seres extraterrestres. En octubre, 2 meses antes de la fecha, había ocurrido otra visita con estos mismos seres, pero de este encuentro no recordaba absolutamente nada. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, su habitación se iluminó de golpe con una luz blanca intensa y de pronto se apagó. Y es entonces que está ahí este ser parado en la puerta. El pequeño ser extraterrestre paralizó las extremidades de Whitley y mientras se acercaba a él, iba moviendo un objeto que traía en la mano, el cual hacía como un sonido de electricidad. Pero al colocarlo justo al costado de su cabeza, empezó a ver imágenes de su futuro y de su pasado. Vio una explosión enorme, como si el mundo se convirtiera en una enorme bola de fuego. También vio morir a su hijo, sin poder hacer nada para ayudarlo o para salvarlo. Pero también vio a su padre que había muerto cuando él era, pues, muy chico, era un niño. Pero no lo vio como un recuerdo, lo vio como si él siguiera existiendo, pero en otro lugar. Y todo esto quedó grabado en la cinta del hipnoterapeuta. En su voz se escucha la desesperación de no poder entender qué significaban estas visiones, la impotencia de no poder salvar a su hijo, pero también se escuchaba a ese niño disfrazado de adulto, pidiéndole a su padre que no lo abandonara una vez más. Y es que es muy curioso porque pareciera que los muertos están colaborando con estos seres. O quizás estos seres se disfrazan de nuestros familiares para ganarse nuestra confianza.
lo que sea. Pero después de esto, Whitley evidentemente no volvió a ser el mismo. Estaba perturbado, asustado, tenía demasiadas preguntas. ¿Esto había sido real? ¿Esto era un sueño? ¿Por qué él? ¿Por qué le pasaban estas cosas a él? Y sobre todo no había una persona con la cual él pudiera hablar o explicarle o tratar de entender qué era lo que le había sucedido. Su esposa le sugiere que escriba en un libro todo esto que le había sucedido. Y es entonces que nace el libro Comunión. Lo que empezó quizás como una confesión se convierte en un fenómeno. El libro se vuelve un bestseller. Muchas personas dicen pasar frente a sus librerías locales, observar el retrato de este ser con ojos negros, sentir que ya lo han visto antes y comprar el libro. Miles de personas han vivido esta experiencia. Y recordemos que hasta este momento no existía la imagen que todos ya tenemos grabada de un alien. Hasta este momento no hay retratos de estos seres. El primer retrato de un ser extraterrestre es de Whitley. Y así como hay personas que admiraban su valentía, obviamente también llegaron las burlas y las críticas. Las personas comenzaron a ridiculizarlo, a hacer chistes, a burlarse de él, a llevarlo al límite con preguntas como ¿por qué si son reales no se aparecen frente a todos? ¿O por qué no se aparecen en la Casa Blanca? Pues evidentemente no tenía respuesta para esto, porque él había vivido un evento, él obviamente sabía que existían, pero no tenía una comunicación, había vivido un evento completamente invasivo y estaba tratando de entenderlo en el proceso. Con el tiempo, empieza a encontrar cosas mucho más extrañas. Él no es el único que ha tenido encuentros con seres extraterrestres en su familia. Y escucha esto porque si tú eres fanático de estos temas igual que yo, este hecho te va a volar la cabeza. Su tío era el coronel de la Fuerza Aérea y había estado en el incidente de Roswell. Le confesó que ese día habían recuperado una nave que no era de este mundo, pero que no solamente había restos, también había cuerpos y entre ellos había un ser que todavía estaba vivo. Entonces, es donde yo me pregunto y donde quiero que tú también me contestes. ¿Podría ser que como el tío presenció la existencia de seres extraterrestres, este haya sido el motivo por el cual Whitley fue elegido? O quizás era, bueno, no sé, suena muy loco, pero podría ser que fuera una venganza familiar por todo lo que le hicieron al ser extraterrestre de Roswell. Entonces, no sé, realmente aquí me suena todo muy loco, pero me encanta. ¿Tú qué piensas? Veme poniendo en comentarios qué piensas acerca de esto. Digo que esto es familiar es porque también le sucede después al hijo de Whitley. Él dice que una noche como que sintió algo extraño en el ambiente, una especie de electricidad, un sonido quizás metálico, y se despierta sobresaltado. Su primer pensamiento fue, voy a ir a ver a mi hijo. Entonces se para de la cama, baja las escaleras, abre la puerta de la habitación de su hijo, revisa la cama y la cama está vacío. ¿Su hijo había sido abducido también por seres extraterrestres? Él, en su intento, obviamente, de querer salvar a su hijo, de que no viva la misma experiencia que había vivido él, recuerda y va hacia el patio de atrás, al mismo lugar donde lo habían llevado a él, y observa en la parte de afuera una nave gigantesca sobre la copa de los árboles. Y empieza a gritarle que le devuelvan a su hijo. Y es cuando aparecen dos seres que le dicen que vuelva a la casa. Después de esto, no recuerda exactamente cómo es que llega otra vez de vuelta a la casa. Abre el cuarto del hijo y el hijo está dormido. Es como si nada de esto hubiera sucedido, como si hubieran regresado el tiempo, como si hubieran modificado el tiempo. Whitley no entiende exactamente qué fue lo que sucedió, si hace unos segundos había entrado al cuarto y el hijo no estaba y de pronto sí estaba. Era algo muy extraño para él.
Al día siguiente, evidentemente estaba súper al pendiente de cualquier cosa extraña que pudiera ver en su hijo, perdón. Y no había nada, solamente el niño estuvo como muy creativo, estuvo escribiendo poemas muy bonitos, pero fuera de eso no había algo que le llamara la atención. Años después, 1989, 4 años después de su primer encuentro, vuelve a suceder algo más. Alrededor de las 11 de la noche, mientras todos dormían, un ruido lo hace despertarse. Eran los pasos en la entrada de grava. Él intenta moverse para averiguar qué es lo que está pasando y nuevamente no puede moverse. Nuevamente sus extremidades están paralizadas. Y en cuestión de segundos aparece un ser justo al lado de él. Este ser, con fuerza y con violencia, sostiene su cabeza en contra de la almohada. Después de esto, él siente una presión detrás de la oreja, un dolor y se desvanece. A la mañana siguiente, cuando se despierta, ve la mancha en su almohada de líquido rojo vital y obviamente se toca donde recuerda, detrás de la oreja, donde siente un bulto. Ir al médico con el pretexto de quizás tener un absceso detrás de la oreja. El doctor acepta revisarlo y quitárselo. Entonces le corta y este objeto se mueve. Literal, cada vez que el bisturí tocaba al objeto, el objeto se movía. Y es entonces que el doctor le dice, bueno, yo nunca había visto algo así, no tengo idea qué sea, pero no te lo puedo sacar porque si yo sigo cortando te voy a destrozar la oreja. Entonces es mejor que lo dejemos ahí y es mejor que veamos qué es lo que es. Y ahí es donde al llegar a su casa, su esposa le plantea algo. ¿Qué tal que dejaban este implante ahí? El implante no es para dañarlo, sino para comunicarse. Quizás antes tenían que venir cada vez que necesitaban algo de Whitley, pero ahora quizás podían monitorearlo desde la lejanía. Realmente no sabemos para qué sirven estos implantes. Actualmente, Whitley tiene 80 años y ha escrito más de 10 libros de su experiencia más todo lo que ha aprendido sobre estos seres extraterrestres. Pero, ¿por qué conecto con la historia de Whitley? Pues mientras estaba leyendo todo esto que ya te narré, no podía más que identificarme con él, porque también su primer acercamiento de estos seres conmigo fue a través de mi abuelo. Me mostraron a mi abuelo que murió cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, así que pues no por mala onda, pero ya había olvidado muchas cosas físicas de él y me lo pusieron, pero no estaba yo dormida, estaba despierta y lo pude ver y pude sentir su olor, pude escuchar su voz, volver a sentir su piel aguadita, todo. Y él se veía muy contento, se veía que se veía vivo, pues, se veía vivo. Lo curioso es que, como dice Whitley, esto parece ser algo generacional. Yo no sabía que mi abuelo era un fanático ovni hasta hace un par de años, entonces realmente yo no conviví tanto con él como para saber que a él le gustaban esas cosas. Yo no sé si quizás tuvo algún tipo de acercamiento. Otra cosa es que yo también tengo 2 implantes, tengo uno en esta parte de la mano y tengo uno en el brazo. ¿Y qué ha cambiado a raíz de que me los pusieron? Sí, ya no vienen físicamente o ya no vienen tanto físicamente, pero sí se comunican conmigo de diferentes maneras. A veces se comunican conmigo cuando ya me voy a dormir, en este previo antes de que te quedes dormido. Ahí es donde hablo con él o hablo con ellos, no sé cuántos son. Sé que son seres azules también, como con los que Whitley tuvo su acercamiento. Y también sabes cuando estoy haciendo alguna cosa, lo que sea, y estoy como pensando en algo y hago como alguna pregunta y de pronto se me contesta súper rápido y te quedas como sorprendido porque sabes perfectamente que no es idea tuya porque te hubieras tardado un poquito más en pensar la respuesta. Entonces, realmente ellos se están comunicando con nosotros. Whitley es uno de los pioneros en semillas estelares.
La primera generación de semillas estelares llegó alrededor de los 80, entonces él debió haber sido uno de los primeros, uno de los pioneros. Y están aquí para decirnos que ellos no son demonios, no tenemos que tenerles miedo, aunque obviamente al principio todo esto es muy choqueante. Con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta que ellos siempre han estado aquí, ellos siempre han guiado a la humanidad, siempre nos han estado ayudando, nunca nos han dejado solos. Y si bien hay seres buenos, hay seres malos, pero tú lo sientes. No creas en absolutamente nada que te digan los demás. Tú mismo tienes este sentimiento, esta conciencia que te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Si tú has tenido algún tipo de estos contactos, me encantaría leerte en comentarios. También dime tú qué piensas acerca de estos implantes, si son para comunicarse, si son para rastrearnos, si son quizás para meternos ideas. ¿Qué es lo que tú piensas? Realmente me encantaría saber tu opinión. ¿Para qué crees que eran estas agujas que le insertaron al pobre Whitley? Y sobre todo, que no te olvides de que si este contenido te gusta, dejar tu like, tu comentario y suscribirte, que mucho me ayudarás para saber que este contenido te gusta. Muchas gracias. Bye.